Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con una palabra de oración para afirmar la presencia del Señor en medio nuestro y así poder dar inicio al estudio de la palabra en esta noche del Señor. Oramos, mis amados y mis amadas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este espacio, por este tiempo, Señor, que tú nos permites tener juntos y juntas en tu armonía. Gracias, Dios, por la inmensidad de tu presencia que se extiende desde este lugar, desde la casa pastoral aquí en la ciudad de Caguas hasta los confines de la tierra, Padre amado. Gracias por cada hermano y cada hermana que se sintonizan en esta hora, en tu nombre, Padre amado, que hacemos hermandad en esta hora como iglesia, Señor, para afirmar los lazos de hermandad, pero afirmar, Señor, que somos el cuerpo visible de Cristo en el mundo. Te suplicamos, Señor, en esta hora que permanezcas en medio nuestro, que hables a nuestra vida, Señor, y que en esta noche, Padre amado, podamos tener una noche de bendición, una noche de aprendizaje, una gran lección para cada una de nuestras vidas. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia y gracias anticipadas, Señor, por lo que harás en esta noche con cada uno y cada una de nosotras. En el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén, amén y amén. Bienvenida a nuestra hermana Nilsa, bienvenida a nuestra hermana Evelyn Gómez, bienvenida a Isé Blondet en esta noche y los hermanos y hermanas que se fueron conectando y también enviando sus saludos en la noche de hoy mientras teníamos la oración. Hemos comenzado la tercera serie del año y hemos tenido esta serie de estudio de la palabra durante todo el año. Ya vamos casi para 6 meses en este ritmo, ¿verdad?, de estudios de la palabra, y cada una de estas series tiene 9 estudios de la palabra y cada una responde a una manera especial en la que un discípulo o un verdadero discípulo o discípula del Señor Jesucristo ha decidido caminar bajo la gracia de Dios, y para caminar bajo la gracia de Dios hemos destacado 5 aspectos que Juan Wesley los llamó las marcas de un verdadero discípulo para poder ejercer esa función de caminar bajo la gracia del Señor. La semana pasada iniciamos la serie Ora sin cesar. La primera serie fue Ama a Dios. La segunda serie, Ama a tu prójimo, y esta tercera serie es Ora sin cesar. Si usted ha perdido estas series en tiempo anterior, usted puede entrar en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer. En YouTube usted entra y allí va a tener ya los estudios bíblicos de una manera exquisitamente preparado, porque ya nuestra hermana Riamar ha hecho un trabajo extraordinario para que usted los pueda ver uno a uno y no perderse ninguna de estas series. En esta noche continuamos con la serie Ora sin cesar, y para esta noche tenemos del Antiguo Testamento, vamos a buscar en primer libro de Samuel, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, después de los primeros 5 libros de la Biblia, luego de Josué y Jueces, Samuel, ¿verdad? Y en Samuel vamos a encontrar en el segundo capítulo una oración que se destaca de manera extraordinaria a través del texto bíblico, y es la oración cantada que hizo Ana, la madre de Samuel. Y fíjense que siempre nos hemos enfocado cuando hablamos de Ana en el capítulo 1 y su oración, pero esta es la segunda parte de esa respuesta de Ana. Así que vamos a buscar el capítulo 2, los versos del 1 al 10, que leen de la siguiente manera. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Alabado sea su nombre. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos y de sus santas también, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta es palabra de Dios para todos nosotros que estamos sintonizados en esta noche con este estudio de la palabra, ora sin cesar. Y como dije anteriormente, y para los que se han estado uniendo en la transmisión, ya nosotros comenzamos esta serie de estudios que está titulado Ora sin cesar. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración de Josué. Pero en esta noche estamos hablando de una respuesta poderosa en oración de Ana, la madre de Samuel. Y fíjense que es interesante que yo tengo que clarificar lo que es orar sin cesar, porque muchas personas piensan que no pueden orar sin cesar, porque es estar postrado todo el día en oración, o arrodillado todo el día en oración, o arrodillado varias veces al día en oración. Y fíjense que lo que le compartí la semana pasada de orar sin cesar, de lo que se trata es orar en todo momento y en cualquier lugar. Es orar en silencio y con palabras. Es orar solo y acompañado. Es orar cuando quieres hacerlo y también cuando no puedes hacerlo. Y establecimos la semana pasada que aun cuando no podemos orar, es el Espíritu de Dios quien intercede delante de la presencia de Dios con gemidos indecibles para bendecir nuestras vidas. Orar sin cesar, mis amados y mis amadas, no significa estar todo el día postrado, no significa estar todo el día de rodillas, no significa tener varios periodos de oración a lo largo del día. Orar sin cesar es mantener el corazón, el espíritu y la mente haciendo a Dios presente en medio de lo que es todo el desarrollo de nuestra vida. Es decir, que lo que está postrado delante de la presencia del Dios viviente es nuestro corazón, es nuestro espíritu, es que en todo afirmamos la presencia y la bendición de Dios en nuestra vida. Hoy estamos hablando de una mujer que en mi lenguaje es una orona, ¿verdad? Porque es una persona que ora mucho. Estamos hablando de una heroína de la fe. Hay héroes de la fe, pero también hay heroínas de la fe.
Ana, la madre de Samuel, fue una heroína de la fe. Y fíjense que cuando miramos su historia, vemos en esta mujer una persona que, aunque aparentemente por el estatus de su esposo, Elcana, eran personas acomodadas, ella era una mujer que había sido humillada, una mujer sufrida y una mujer burlada por su incapacidad para tener hijos. Y fíjense que cuando experimentamos la burla de los demás por la razón que sea, siempre es un proceso doloroso, porque aunque no lo expresemos públicamente, en el interior de nuestro ser hay dolor, en el interior de nuestro ser hay aflicción, en el interior de nuestro ser hay quebranto cuando somos burlados y burladas por alguna condición física o emocional o social. Hay dolor en nuestro corazón. Yo recuerdo una experiencia en mi preadolescencia donde la madre de una niña en la escuela expresó un tono de burla hacia mí. Yo estaba en 5º grado y jamás se me olvida esa experiencia. Fue bochornosa, fue dolorosa y qué triste cuando un adulto se burla públicamente de un niño por la razón que sea. Se burla por la pobreza o por alguna falta de algo. Y fue muy triste y muy doloroso para mí. Y esa situación me dio una gran lección. Yo me propuse que jamás me burlaría de alguna persona por su condición de pobreza o porque le faltaba algo. No voy a decir lo que fue. Es algo muy privado, ¿verdad? Pero fue un proceso muy doloroso. Y todos los procesos de burla son dolorosos. Es lo que hoy día se conoce como bullying. Ana experimentó esa aflicción, ese dolor, ese sufrimiento al interior de su ser. Fíjense que en el capítulo 1 dice que año tras año subía a la ciudad para, junto a su marido, presentar su adoración y sus sacrificios al Señor. Dice eso en el capítulo 1, el verso 3. Cada año Ana se presentaba en oración ferviente pidiendo a Dios un hijo. Y no podemos pensar que como iban todos los años a presentar sus ofrendas, a presentar sacrificio, a presentar adoración a Dios, que Ana oraba de año en año. Ana oraba todos los días de su vida, porque ese es el testimonio que recibimos a través de esto que se relata acerca de ella. Que no piense usted que se escribió un libro acerca de Ana. Solamente hay 1,5 capítulos en el libro de Samuel que habla de su madre Ana. Fíjese que destaca la figura de Ana. En aquel tiempo destacar la figura de una mujer es porque algo poderoso había en ella que no estaba en Elcana, su marido. Así que cada año se presentaba en oración ferviente, pidiendo a Dios un hijo. No perdía la oportunidad de presentar esa adoración, de presentar esas ofrendas y de presentar su petición delante del Dios vivo. Pero fíjese cómo ella oraba, cuál era su condición. Mire, dice en los versos del 10 al 13 del capítulo 1 que ella oró con amargura en el alma. ¿Alguna vez usted ha orado con amargura en el alma? Que ella oró con aflicción profunda, que oró con dolor, pero muy concentrada en la petición que estaba presentando delante del Señor. Ana le pedía a Dios que en su proceso de esterilidad le concediera tener un hijo varón. Un hijo varón. Y fíjese que pudiéramos decir
que ella estaba prejuiciada y que lo que quería era un varón. El asunto es que en aquel tiempo, si hubiese tenido una hija, hubiese sido burlada, porque posiblemente no podía tener más hijos y esa situación la iba a dejar más o menos en la misma condición porque no le daba un hijo varón a su marido. ¿Y qué culpa tenían las mujeres si no le daban un hijo varón al marido en aquel tiempo? Pero en aquel tiempo del patriarcado era importante tener un hijo varón, al menos uno. Y fíjese que interesantemente ella pide un hijo varón, pero ella no dijo que era para dejar descendencia del Cana y de su familia y linaje y dejar un legado a través de su hijo en la familia. Fíjese que el Cana tenía otra esposa que se llamaba Penina y él tenía hijos con ella. Fíjese que no, el asunto no era ese. Fíjese que ella pide un hijo varón para presentarlo delante del Señor y dedicarlo al Señor de por vida. ¡Wow! Ahí es que usted puede ver que esta era una mujer de oración y que tenía un proceso intenso, íntimo, espiritual con Dios. Quería un hijo varón para dedicarlo al servicio permanente del Señor. Fíjese que el relato de hoy, en el capítulo 2, es la respuesta porque Dios le concedió tener ese hijo varón. Dios le concede tener ese hijo varón. Y Ana eleva una oración de gratitud a Dios por la respuesta a su petición. Esta oración que está en el capítulo 2, para ustedes que les gustan las curiosidades, se conoce como la oración profética de Ana. ¿Y por qué se conoce como la oración profética de Ana? Porque Ana es la primera mujer en el registro bíblico, la primera persona en todo el registro bíblico que menciona al ungido de Dios. Y el ungido de Dios es el Mesías. En el verso 10, ella habla y exaltará el poderío de su ungido. Y ungido viene de la palabra hebrea que es Mesías. En el Nuevo Testamento se conoce como el Cristo. Además, en esta oración que se conoce como la oración profética de Ana, hay un cántico. Es una oración y es un cántico. Y es considerada, óigalo bien, como una de las oraciones más importantes en la Biblia. Como una de las oraciones más importantes en la Biblia. Y fíjense cómo comienza este capítulo 2. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en mi Señor. Mi poder se exalta en mi Señor. Verso 1. ¿Le suena familiar ese cántico? Porque es el cántico base del cántico que entonó María en la anunciación del ángel, el Magnificat. Fíjese que solo una persona que vive una vida de oración continua, una vida de oración intensa, puede responder de esta manera a la obra de Dios en su vida, a lo que ha hecho Dios a través de su vida. Ella está respondiendo al poder de Dios que se ha manifestado en su vida de manera extraordinaria. Fíjese que cuando les presenté cómo fue la oración de Ana, les dije que ella estaba en aflicción, en dolor, en quebranto, pero ahora este cántico comienza a decirnos a nosotros que hay regocijo en el corazón de ella, porque en quien antes se había manifestado dolor profundo, angustia y amargura, la transformación y el poder del Espíritu de Dios
Cambia esto en gozo, en regocijo, en alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre nuestras vidas, trae gozo profundo a cada uno de nosotros, regocijo de manera extraordinaria. Fíjese que ella dice: mi poder se exalta en el Señor. La palabra original no es mi poder se exalta en el Señor. El original del hebreo lo que dice es: mi fortaleza se exalta en el Señor. Fíjese que una mujer angustiada, abatida, dolida, ahora es una persona fortalecida y gozosa delante de la presencia del Señor. Porque quien ha fortalecido su espíritu grandemente es el poder del Espíritu de Dios en medio de su vida. Lo próximo que dice Ana: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y usted pudiera pensar de forma literal que Ana abrió la boca para decirle a los enemigos cuanta cosa usted se pueda haber imaginado. Pero eso no es lo que quiere decir. Ana no insultó a nadie. Pero Ana abrió la boca, y escuche bien esto, mi amado y mi amada. Abrió la boca para testificar de la obra y el poder de Dios en su vida. Mientras otros y otras se burlaron de ella, ahora ella se levanta con fortaleza y firmeza y comienza a testificar del poder de Dios en medio de su vida. En tiempos atrás había un cántico que decía: yo soy testigo del poder de Dios, ¿verdad? De eso tan glorioso que Dios ha obrado en mí. Y yo creo que eso fue lo que Ana se levantó a testificar, que Dios obra en aquello que es imposible, en la incapacidad de tener hijos, en la esterilidad que había en ella. Solo la mano, el poder, la fortaleza y la gracia de Dios pudo haber hecho algo tan maravilloso en medio de su vida. Yo me imagino que mis vecinos están como que, ¿qué le pasó a esta hoy? Porque estamos que un poquito, ¿verdad?, con ese contagio de Ana. Lo próximo que dice es: me alegré en tu salvación. Fíjese, ¿qué es esto de que me alegré en tu salvación? ¿De qué Dios la salvó? Pues mire, es que ella fue visitada por la gracia de Dios. Y cuando somos visitados por la gracia de Dios, hay liberación, hay sanidad, y Dios nos levanta de todo quebranto físico, espiritual y emocional, porque la obra que el Señor hace en medio de nuestras vidas siempre es completa. Dios no deja nada a mitad, ¿ok? Dios no deja nada a mitad. Dios siempre completa su obra en medio de nuestras vidas. Y Ana recibió esa intervención de Dios, esa visitación de Dios, ese poder de Dios, y fue motivo para sentir salvación y alegría. ¿O acaso usted no recuerda el día que usted entregó su vida al Señor? El día que usted se arrepintió de todos sus pecados y dijo: sí, Jesús, yo te acepto en mi vida como Señor y Salvador. Y eso era una alegría que usted hasta se reía solo y sola. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Ana testifica con alegría porque Dios la ha salvado de su condición, no solamente de la esterilidad, sino de la burla social que se hacía sobre ella porque no había tenido hijos. Ana reconoce que su salvación es el Señor. Y aunque a usted le sorprenda, varias veces encontramos en los salmos que el Señor que la salvación nuestra es el Señor. Y aunque usted le sorprenda, en el libro de Jonás, del profeta Jonás, que es como el antiprofeta, o yo digo como el profeta gruñón, ¿verdad? Como el pitufo gruñón, que Dios lo envió para un lado y él cogió para otro, porque él no iba a decir eso, porque Dios se iba a arrepentir si alguien se mostraba con actitud de arrepentimiento, y él iba a quedar mal con su profecía.
Fíjese que Jonás en el capítulo 2, el verso 9 dice, la salvación es del Señor. Y Ana estaba afirmando con su testimonio, con su vida, con su cántico, con su oración, que la salvación es del Señor. Que no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse, sino que quien nos salva, a usted, a mí y a toda la humanidad, es el Señor. Fíjese que Dios es la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es recibir gratuitamente la gracia de Dios sin merecerlo. Usted y yo no merecíamos tanto amor. Usted y yo no merecíamos la gracia del Señor. Usted y yo no merecemos que el Señor se incline y escuche nuestra oración siquiera. Pero a Dios le place. Dios le place derramar su gracia sobre su vida, sobre la mía, hacer obra poderosa en medio nuestro, aun cuando no lo merezcamos, solo porque nos ama, solo porque nos ama. Y fíjese que el próximo verso dice en el verso 2, no hay santo como el Señor, ni refugio como el Dios nuestro. Y verdaderamente, no hay santo como el Señor, no hay tanta santidad en nadie como la santidad que hay en Dios. Por eso Isaías en el capítulo 6, cuando tiene ese encuentro con el Señor a través de la visión, dice santo, santo, santo. Por eso en Apocalipsis también, santo, 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 para reconocer la presencia del Dios que es toda santidad. Ella expresa mi refugio. No hay refugio como el Dios nuestro. El Señor fue la roca sobre la cual Ana descansó. Y yo me pregunto en esta noche sobre qué roca estamos descansando nosotros y nosotras en nuestras respectivas situaciones. ¿Sobre qué roca has colocado tus expectativas? Nuestra roca, mi amado y mi amada, es Cristo Jesús. Y sobre Él debemos colocar nuestras expectativas y sobre Él debemos descansar en el tiempo bueno y en el tiempo menos bueno. Fíjese que del verso 3 al verso 6 seguimos estudiando y analizando esta oración poderosa de una mujer que oró sin cesar. Y dice, no multipliques las palabras de orgullo y de altanería. No multipliques las palabras de grandeza y de altanería. Las palabras de orgullo y arrogancia. Las palabras de soberbia. Y esta es una valiosa lección que Ana le ofrece a todos los creyentes. Una valiosa lección de sobre ¿cómo usted debe presentar su oración delante de Dios? No con altanería, no con arrogancia, no con soberbia, no con orgullo, porque esas cosas Dios las rechaza. ¿Cómo debemos ir en oración al Señor? Fíjese que yo he escuchado gente orar que inmediatamente alejan mi espíritu. Yo he escuchado gente orar oraciones bárbaras y decirle a Dios, yo te ordeno. Y ahí automáticamente se me fue el espíritu, mi hermano y mi hermana. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para ordenarle algo a Dios? Que es el que tiene control de todas las cosas, conocimiento de todas las cosas. El Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Yo escuché hace poco y lo dije en una oración que decía que había que rodear a Dios en la montaña hasta que nos dé la petición. Responda a la petición como nosotros la queremos, no. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para ir con arrogancia y exigirle a Dios que haga algo por nosotros y por nosotras? Acabo de decir que no merecemos ni siquiera la gracia, ni siquiera el amor de Dios, pero a Él le place bendecir nuestra vida.
A Él le place amarnos. Fíjese que nos ama, que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Fíjese, debemos orar, y cuando oremos tener una actitud de humildad para reconocer en nuestra actitud de humildad nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad, porque usted y yo somos débiles, insuficientes e incapaces. Pero el Espíritu de Dios nos capacita para continuar adelante. Orar tampoco, mi hermano y mi hermana, significa cambiar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Al contrario, lo he dicho una y otra vez, oramos para que el Señor nos dirija y nos ayude a aceptar su voluntad sobre nuestras vidas, para que podamos conocer la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Los versos del 4 al 6 son versos que afirman totalmente, como mismo lo hizo Job, que quien tiene poder para darnos vida es el Señor, y quien tiene poder para quitar la vida es el Señor. Ana supo experimentar la bendición de postrarse delante de la presencia de Dios, pero también experimentar la bendición de estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Fíjese que ella pidió un hijo varón para dedicarlo delante de la presencia del Señor. Y no se aferró a su hijo, sino que cuando lo destetó, lo llevó al templo y allí lo dejó para que sirviera al Señor. Y no usted pensando usted que dejó al hijo allí y se fue, y usted dice, ¿y para qué quería un hijo si no lo iba a tener en su casa? Ella necesitaba retribuir tanta bendición y darle en gratitud a Dios lo que por gracia había recibido. Y fíjese que no dio una 10ª parte en gratitud. Entregó a su hijo al servicio de Dios por medio del templo. Todos los años subía y veía a su hijo, y estoy segura que sostenían a su hijo en aquel lugar. Pero no lo tuvo en su crianza, porque su compromiso con Dios había sido dedicarlo completamente al servicio del Señor. Así que Ana supo experimentar la bendición de la oración, de postrarse en el quebranto, y también experimentar la bendición de estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Los versos del 7 al 9 dice: el Señor empobrece y el Señor enriquece. El Señor abate y el Señor enaltece. Y fíjese que no se trata de que Dios hace una mala distribución de las riquezas. No se trata de que Dios le complace ver a la gente pobre y que la gente sufra. No se trata de eso. Eso es un pensamiento erróneo, equivocado. Ana habla en el sentido espiritual. Y estos versos tienen mucha similitud con las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 5. Fíjese cómo dicen estos versos. Dice así el verso 7 hasta el 9. Jehová empobrece y él enaltece, abate, enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con los príncipes, heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte
en su propia fuerza. Verso 10. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde el cielo, desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Y fíjese que en las bienaventuranzas habla de bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y se trata de ese reverso de lo que es Dios, de lo que es la intención de Dios, la voluntad de Dios sobre la vida del ser humano. El ser humano necesita de Dios para vivir y subsistir todos los días en este mundo. Usted y yo necesitamos a Dios para poder continuar nuestro proceso de vida diario y nuestra jornada diaria en este mundo. Fíjese que necesitamos aprender, y subrayo esto, porque a veces pensamos que ya lo sabemos todo, pero necesitamos aprender a depender de Dios y descansar en Dios. Y fíjese que yo he escuchado gente, y escuché una muchachita que ya tiene como unos 56 años y ahora es pastora, pero en un momento dado decir: yo no necesito a nadie, yo soy autosuficiente, yo soy más que suficiente. ¿Cuántas veces me he tenido que arrepentir de esa soberbia y de esa arrogancia? Ninguno de nosotros es autosuficiente y nunca necesitaremos de una persona, porque en el momento que menos esperamos siempre vamos a necesitar de alguien, porque en el momento que menos esperamos vamos a necesitar la fortaleza y la intervención de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Necesitamos, mis amados y mis amadas, aprender a depender más y más de Dios y descansar en el Señor. ¿Y qué es descansar en el Señor? Morirnos, tirarnos a morir delante de la presencia del Señor. No. Descansar en el Señor tiene que ver con fe, tiene que ver con confianza, tiene que ver con esperanza, tiene que ver con ese creer que Dios es el que puede obrar todas las cosas en medio de nuestras vidas. Descansar en Dios, que aunque yo no veo las respuestas a mis peticiones, Dios está obrando. Descansar en Dios, en que Él abrirá las puertas que tenga que abrir y cerrará las puertas que tengas que cerrar. Descansar en Dios, que aunque hoy no pueda ver con claridad lo que está pasando en mi vida, descansar que mañana trae un nuevo amanecer y Dios obrará, actuará sobre nuestra vida con poder, y lo que para mí es imposible, Dios lo hará posible. Eso es descansar en el Señor. No son, mis amados y mis amadas, nuestras propias fuerzas. No es ni siquiera nuestro conocimiento y nuestro intelecto. No es nuestro esfuerzo y nuestro poder lo que trae bendición a nuestras vidas. Es el poder del Espíritu Santo de Dios manifestado en nosotros y en nosotras, lo que nos libera, lo que nos levanta y lo que nos prospera todos los días de nuestra vida. Ana finalmente profetizó sobre el ungido de Dios. Como les dije, ahí al final del verso 10 dice: y exaltará el poderío de su ungido. Es la primera persona en todo el registro bíblico que habla del Mesías, del ungido de Dios. ¿Y por qué esto sale ahí? En ese cántico de Ana está profetizando, y el que profetiza es porque recibe una visión, una revelación de parte de Dios. Dios sabía. Dios siempre sabe. Dios sabía que eventualmente su pueblo ya no iba a querer seguir el gobierno dirigido por Dios, lo que se conocía como teocracia, o lo que se conoce como una teocracia, que es Dios quien va dirigiendo con jueces, con gobernantes, va dirigiendo al pueblo, y que iban a pedir una monarquía, que iban a pedir un rey.
Y fíjese que por medio de la respuesta de la petición de Ana, Dios trajo un siervo especial llamado Samuel, que es el hijo de Ana, el hijo de la petición de Ana. Y ese Samuel se convirtió en profeta, en caudillo, en uno que iba a estar como juez delante de su pueblo y al mismo tiempo en profeta de Dios. Y fue Samuel, el hijo de Ana, la respuesta de la oración de Ana, quien ungió a los primeros dos reyes del pueblo de Israel. Ungió a Saúl y ungió a David. Qué cosa tan maravillosa. Pero tenía que ser uno separado absolutamente para el Señor. Uno que viviera bajo la voluntad de Dios, que conociera la voluntad de Dios, que fuera un varón perfecto delante de la presencia de Dios. Yo quiero invitarles a ustedes a escuchar estas palabras que son melodía a nuestros oídos. Fíjense lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 9, los versos del 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, qué cosa tan maravillosa, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y la próxima palabra que quiero compartir con ustedes, en Primera de Samuel, el capítulo 16, los versos del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, el padre de David: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió Isaí por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino a David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese que la oración de Ana no fue un capricho de una mujer que no podía tener hijos. La respuesta a esa oración sin cesar no fue para beneficio personal de una mujer incapacitada de tener hijos. La oración y la respuesta de aquella petición fue para todo el pueblo de Israel. Samuel, el que tuvo a bien a ungir a Saúl como primer rey de Israel y a David como el segundo rey de Israel. Fíjese que esta oración profética dio el pie forzado, como decimos, ¿verdad?, en nuestro argot puertorriqueño, para que otra trovadora del Señor entonara una oración de alabanza, a recibir la gran noticia de que se convertiría en la madre del ungido de Dios,
Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, ante la anunciación del ángel, María cantó esa gran trova de oración y gratitud titulada el Magnificat. La oración sin cesar de Ana ha sido de bendición a través de los siglos en la historia de la salvación. Permita el Señor que usted y yo, al igual que esta mujer, tengamos nuestro corazón postrado delante de su presencia y cada día de nuestra vida hagamos a Dios presente en todas las cosas, en todos los tiempos, en toda ocasión, en medio de nuestras vidas, y que las respuestas de Dios a nuestras oraciones no sean únicamente para bendición de nuestra vida, sino para bendición de muchos y de muchas. Oramos en esta hora, mis amados hermanos y hermanas. Padre, gracias por la vida de Ana. Gracias por ese estilo de vida y de oración, de presentarse delante de ti, sabiendo que en ti hay poder para todas las cosas. Gracias por la lección poderosa de que debemos ir con humildad delante de tu presencia y reconocer que dependemos absolutamente de ti y de tu poder, porque tenemos muchas flaquezas y debilidades en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora, que seas con cada uno de mis amados hermanos y hermanas que han estado aquí en esta noche y aquellos que nos verán en el tiempo diferido. Que cada uno y cada una de nosotras, Señor, podamos descansar en ti y depender de ti. Que podamos descansar en la roca que es Cristo para nuestra vida, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y de nosotras. Envía tu Espíritu, Señor, de manera extraordinaria en medio nuestro para que opere una transformación poderosa a través de la experiencia de la oración y podamos vivir caminando bajo tu gracia, orando sin cesar. Cualquier petición de nuestros hermanos y hermanas que hayan colocado en esta noche, en este tiempo y espacio, que sea escuchada por tu poder y que tú, Señor, nos bendigas para poder conocer y aceptar tu voluntad en medio de nuestras vidas. En esta hora yo te pido, Señor, que tú derrames tu bendición y tu gracia una vez más sobre cada una de nuestras vidas y que recibamos tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A mí solo me resta darle las gracias a cada uno y a cada una de ustedes por estar en sintonía en esta noche en el estudio de la palabra. Yo les espero el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones para que el próximo jueves también las consideremos bajo nuestras peticiones y que las podamos presentar delante de la presencia del Señor. Gracias, gracias, gracias por su fiel sintonía. Gracias por hacer de esta experiencia una de enriquecimiento y bendición para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas, que el Señor te dé su paz. Que Él te bendiga.